Hola amigos, ¿cómo vamos? Bienvenidos al podcast de Meli y Shana. Hace rato no pasábamos por acá. Creo que el último episodio cuando lo grabamos, amiga, Amiga, yo creo que en noviembre por allá, es en como noviembre, 2, 3 meses, yo creo. que hablamos de las intensidades emocionales, pero aquí estamos de vuelta en año nuevo, muy cerca también de transición energética, porque bueno, vienen eclipses, el mes que viene empiezan, viene cambio de animal de zodiaco chino, que bueno, es un tema que queremos tratar hoy porque nos parece muy interesante, por más que no seamos astrólogas chinas. Creo que hay cosas que se asemejan muchísimo a la astrología y que podemos ir haciendo como este juego de cómo sentimos el año pasado, cómo estamos empezando a sentir esta transición de energía, hacia dónde es esa transformación energética o hacia dónde puede ir la tendencia de lo que vamos a estar viviendo en efectos prácticos, espirituales, energéticos. Y bueno, ya ustedes saben que somos aquí las brujitas de confianza, las esotéricas de confianza, Así es, allí así es. trayendo elementos. Primero que nada, ¿cómo te sientes, amiga? ¿Cómo estás el día de hoy? Amiga, estoy bien, estoy contenta. Como te contaba, estoy teniendo una llegada, una lluvia de energía rica, rica. De pronto ya porque también se acerca esta nueva movida y esta salida de este año de la serpiente que estuvo denso, muy, muy, muy denso y muy estancado, ¿no? Entonces, sí, de pronto ya, ¿por qué? Porque tenemos que aclarar también que el año nuevo no ha empezado, ¿no? Como este año, ¿te acuerdas que lo hablábamos antes? Como que sí es el caballo de fuego, pero como que todavía no se ha sentido, porque todavía no ha llegado, pues, según los chinos, ¿no? Sí, sí, según los chinos, empieza este año oficialmente de Caballo de Fuego el 17 de febrero, si no me equivoco. Así que estamos como dando los últimos coletazos de la serpiente. Yo particularmente lo que fue diciembre y enero lo he sentido, pero intensísimo. Creo que fue un año muy profundo en general y muy introspectivo. Yo creo que nunca había estado tan, tan, tan dentro de mí. O sea, Mm. como hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, no me sentía lista para hacer muchas cosas, era como estar depurando, limpiando, sacando piel. Y bueno, ahorita vamos a extender un poquito más todo este simbolismo de la serpiente para luego ir al simbolismo del caballo, pero siento que de verdad este tiempo están siendo como los últimos coletazos para poder realmente hacer ese inicio, ese despertar con propósito y realmente ir hacia adelante, ir hacia lo nuevo, ir hacia comienzos, porque también numerológicamente estamos en un año 1, el año anterior fue un año 9 de cierres y bueno, este año número 1 representa los inicios. Entonces yo creo que entre la numerología, los eclipses que tenemos ya de rutina, que todos los años también vienen eclipses en ejes distintos. em, y, y bueno, este caballo, yo creo que todo está como muy alineado para que sea un año de nuevos comienzos. Sí, sí, sí. Fíjate que lo interesante también de este año, lo que habíamos investigado es que el año nuevo chino se da es con la luna, ¿no? No es como este calendario gregoriano, sino más bien cuando está la luna nueva, si mal no estoy, de Acuario. Acuario, pues Acuario sideral, no sé, ahí sí no sabría cómo lo ven los tropicales. Es el año nuevo y la casualidad que me parece de que sea año nuevo con eclipse, ¿no? O sea, como que este año nuevo lo va a marcar el eclipse de febrero. Entonces yo sí creo que además viene bien interesante, ¿no? Porque sabemos que además cuando, como que abre además temporada de eclipses, entonces está muy loco porque sí es un año de nuevos comienzos, pero mira que viene como con una puertica bien interesante, porque ya si quieren saber más sobre los eclipses nos pueden escuchar en nuestro capítulo número 1, pero pues hemos hablado de que la apertura de la temporada de eclipses que se da 2 veces al año, empieza con uno y se empieza con sea de luna o de sol, pero pues cierran, van en ritmos y se cierran en 2 semanas, pues también abre como unos momentos de como de introspección y de mirar la sombra. Entonces, pues me parece como una movida bien interesante, también como muy conectada con todo este tema de la serpiente también que tú lo hablabas, porque sí, yo lo sentí mucho como en consulta, esta
obligación, como que la vida obliga a todo el mundo a mirarse para adentro, que es normalmente un lugar incómodo en un mundo en el que estamos acostumbrados a estar para afuera, ¿no? Como haciendo, en la productividad. Entonces, cuando la vida nos obliga, como que nos estrella tanto que nos obliga a mirarnos para adentro. Claro, es incomodísimo como para el colectivo y fíjate que me parece interesante que abra un poco como el año nuevo de una como con ese, bueno, pues te vas a volver a encontrar un poquito con la sombra y sería interesante ver cómo se podrá o pues cómo lo sientes tú, o cuál sería tu interpretación ahí. A ver, lo primero que quiero decir, o sea, lo primero que pensé apenas hablaste de esto fue que de verdad para mí fue un año incómodo, sobre todo en ese sentido, como que yo no me sentía productiva, no me Mm, sentía haciendo cosas visibles, era como todo demasiado interno, demasiado interno, demasiado interno y llegaba un momento en el que realmente me desesperaba sentir que no tenía una claridad por mucho tiempo de hacia dónde iba y creo que parte también de el propósito de la serpiente, porque lo estuve leyendo también en la información del zodiaco chino, es encontrar claridad y fíjate que esa claridad viene de mm, ir adentro a lo más profundo, limpiar, 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 parecido a la carta de la muerte. La sí. carta de la muerte de pura poda es una carta que sobre todo habla de poda psíquica, y es realmente en esos momentos cuando quitamos todo lo que sobra, todo lo que no tiene que seguir acompañándonos, todas esas, cuando también podemos reconocer todas esas sombras, apegos, identidades que ya no nos pertenecen y lo quitamos y quitamos y quitamos, es que va quedando como realmente la claridad del alma, del espíritu, y allí es que realmente podemos hacer un avance, porque si no sería como un avance en falso, ¿no? Es Mm, algo que me pareció muy interesante de lo que estuve leyendo, que realmente para que el caballo de fuego inicie, primero tiene que haber una claridad y por eso muchas veces las personas que quizá no emprendieron ese trabajo de la serpiente, de hacer esa poda, de encontrar esa claridad, el año del caballo se puede sentir sumamente caótico porque pues estás como con un con una masa mezclada entre lo viejo y lo claro. nuevo, y no supiste separar, no supiste transformar, no supiste alquimizar lo que estaba dado ese tiempo para ser transformado. Mm, Entonces, y eso fue sobre todo como mi sensación del año pasado, como mucho silencio, mucha introspección, mucha poda, muchas emociones intensas y al mismo tiempo conforme iba pasando los meses, iba teniendo cada vez más claridad y esa claridad muchas veces venían también por eventos que me sacudían, ¿no? Por ejemplo, el viaje mm, que que te dio hice duro, a sí. Europa, que fue un viaje un poco, o sea, fue maravilloso, pero también me movió muchísimo internamente. Este año reinicié terapia, que era algo que no hacía hace unos 2, 3 años. Mm. No sé, removiendo cosas de la familia, mi historia, y bueno, han seguido ocurriendo cosas que es como despertar y realmente hacerme la pregunta de quién soy yo realmente en este momento, o sea, qué es lo que yo quiero de corazón, más allá de lo que yo aprendí que debía desear o debía querer o Mm. debía hacer. No sé cómo lo sentiste tú. Sí, sí, es bastante parecido, ¿sabes? Como que a mí me pasó que la vida me obligó un poco a podar, ¿sabes? Como que me obligó mucho a podar amistades. Como en mi caso particular, tuve una poda muy como con lo masculino, ¿sabes? Como me confronté muchísimo como con mi vínculo con los hombres y mi vínculo como con la energía masculina per se y también como tuve una sensación como de sacar, de sacar como esa tibieza, como que me estaba llegando, ¿sabes? Como que yo sentía que me llegaba como un masculino no puro, pues que también es muy como de un despertar general pues que está ocurriendo, ¿no? Y pues como es difícil hablar como el rollo y la energía femenina y masculina, pero pues tiene que ver también como con una energía que está mal. em, Sentida en el mundo, pues que es como todo este tema muy patriarcal y de sí, como está desubicada esa energía. Entonces yo lo vi mucho por ahí y yo soy muy impulsiva per se, ¿no? Entonces como que siento que la incomodidad del año
me obligó como a tomar, como a hacer cortes muy rápido. Y pues sí vi como esa sensación de descanso. Yo creo que finalmente este año de la serpiente nos enseña como una cosa de la paciencia que no tenemos, ¿no? Porque cuando es un año en el que se va para adentro y como que no se ven resultados afuera versus como el movimiento que vemos en redes y como este tren y esta velocidad a la que nos obligan a ir, pues es sin duda una gran enseñanza sobre la paciencia, ¿no? Y sobre, por ejemplo, como sobre los estados de la cosecha, ¿no? Como que nosotros los humanos queremos vivir en constante cosecha, ¿no? Entonces este año sí me tiene que ir y me tiene que ir bien y todo me tiene que salir. Es como, no, Este va a ser espérate, mi porque es año. que sí, todos los años, este año sí es mi año y como, no, este es tu año para limpiar y el otro año es para sembrar, ¿no? Son muchas movidas antes de cosechar, pero no tenemos como la paciencia para hacer ese tipo de movidas. Igual la serpiente igual es un animal tremendamente poderoso, ¿no? Como que es como, a mí me parece súper interesante, ¿no? Como que está muy castigado, ¿no? Como la serpiente que tienta a Eva, la hemos visto, la serpiente da miedo, es una figura del al femenino oscuro asociada como a Escorpio, pues que son todas estas figuras como muy, Los em, venenos, exacto, toxinas. oscuras. Entonces, como me parece muy interesante porque sin duda es una cosa incomprendida. O sea, yo creo que el aprendizaje que nos queda es que es como toda esta energía incomprendida que hace, pues está muy relacionada con este mundo tan material en el que no sabemos que hay que hacerla limpia. Sí, pues si yo no limpio la cosecha antes de volver a sembrar, pues no cosecho nada. O sea, si tengo todo eso lleno de malezas y me pongo ahí a tratar de sembrar vainas, pues no te va a salir las cosas bien si tú no podas las hojitas del árbol que están sucias, que están con plaga, pues no te va a dar cosecha. Y yo creo que eso es como parte del proceso, pero nos cuesta mucho. Sí, yo siento que en como las consultas que a mí me llegaron, mucha gente como muy incómoda y pues como tratar de darle lugar a que, pero es que si tú no sueltas a ese novio, pues cómo te va a llegar uno mejor, es que si tú no sueltas ese trabajo, ¿cómo vas a llegar al que tú quieres? Como pues date cuenta que el proceso de muerte y pues también como de esta cosa que se cocina, ¿no? Porque esta serpiente es como una cosa que se acumula, como un tema como de contener, de digerir, como de estar quieto, es parte importante del proceso, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que este año, de verdad, con esto que hablas de la incomodidad, yo creo que hace mucho no vivía un año Mm, tan incómodo en el sentido de quizá experimentar lo que te digo, mis propios venenos, mis propias mm, toxinas, lo total. difícil de mí misma también y estar en espacios donde yo decía, Dios mío, pero yo estaba cargando con todo esto. O sea, me refiero a, sí, recuerdos que quizás no eran nutritivos, resentimientos, eh, cosas también como pensamientos, patrones de pensamiento sobre la vida, sobre mí misma, que realmente estaban como súper caducos y creo que ha sido como un trabajo de mucha paciencia y de, como dices, de solo estar, ¿no? Y Mm, aceptar que eso está ahí y creo que solo viéndolo y sintiéndolo y uno dando chance de que esa agua se vaya limpiando, porque es como al agua estancada, la serpiente también Escorpio. recuerda Ujú. mucho a Escorpio, fue que empecé a sentir avances, que ya mi situación emocional con determinados temas pues estaba en un lugar diferente, pero fue difícil sostenerlo, o sea, es Mm. difícil quedarse ahí y sentir que tienes como un volcán dentro de ti, como todas esas emociones que están allí acumuladas y que realmente hasta que no lo solucionas, o sea, hasta que no estás allí enfrente de eso, no se van. Sí. No, y Están por ahí fíjate, súper bajo la superficie, escondidas, y tú estás entretenido con el afuera, no, sí, voy a lograr esto, no, sí, estoy en este momento súper entretenida con cualquier cosa, qué sé yo, y eso está como por ahí, ¿no? Y cuando realmente es que te das el espacio de estar quieto, de decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está aquí y ahora y cómo me estoy sintiendo, es que empiezan como a brotar todo eso y fue para mí muy impresionante, la verdad. Además mm, que este año mi revolución solar estaba en Escorpio, o sea, ascendente además, Escorpio. no, además, amiga, estabas Yo ahí soy llevadísima, sí.
compasión, o sea, yo sentí tanta compasión por la gente escorpiana, no es que mi ascendente sea tan fácil, pero madre mía, o sea, increíble. Sí, Increíble. los Escorpio la tienen dura, dura. Es mucho poder y una responsabilidad muy brava por saberse llevar hacia allá. Mira que me parecía lindo ahorita que dijiste antes sobre el deseo, ¿no? Como, como volver a yo quién soy, yo qué deseo. Y fíjate que los alquimistas hablan mucho como de ese el proceso de purificación del deseo, ¿no? Como que el deseo se tiene que ir refinando, refinando, refinando y que es importante estas épocas en las que mira que yo tuve una chica que me consulta preciosa que me decía, no, yo este año arranqué, tenía todo planeado, voy a triunfar aquí, me voy a graduar de la universidad, yo no sé qué, y la vida la estrelló, ¿no? Y entonces en la consulta hablábamos y ella me decía, no, bueno, y finalmente, pero bueno, ¿cómo te sientes con esto que tú deseas? Porque es una chica que hace como artes escénicas y baila, como no, pues igual a mí me sigue gustando esto y lo otro, solo que me confronté como, pues como con tal vez vías que no eran, como, ah, bueno, pero fíjate que el deseo sigue ahí, ¿no? O sea, no se trata como de no me salió, entonces renuncio, no, pues se pulió un poquito, me dijo, tal vez no es por aquí, vaya por allá, como que es como esta fasecita interesante e importante como de seguir encontrando yo quién soy y lo que decimos, es la fase necesaria de mirarme y de encontrarme con mi sombra y como con mis mierdas y saber que sí, como que entre todas esas mierdas que uno también siembra porque uno no se ocupa de esas emociones escorpianas incómodas, pues ahí también se siembra mierda y cosechas mierda y pues eso todo hay que mirarlo de frente para poderlo limpiar. Entonces, Sí. es, sí, pero sin duda, pues es muy incómodo que a los humanos no nos gusta en estas épocas, ¿no? Eso es lo raro de ser humano y tener que atravesar estos procesos de agua, yo siento. Y creo que también ayuda a no sentirse mal por sentirse así. O Mm. sea, yo no sé si tú recuerdas que en algunos momentos de este año que yo te llamaba y te decía, amiga, me siento tan mal porque estoy Ay, sintiendo sí. cosas tan oscuras y tan horribles Mm, y tan mm. densas. Y, y tú me decías como fresca, ¿sabes? Como creo que cuando uno está ahí como en el foso del foso del foso del foso, o sea, realmente te asombras de lo que puedes llegar a sentir, lo que puedes llegar a pensar. Y creo que forma parte también de la fuerza espiritual, de la fortaleza del espíritu, sostenerse y también tener como fe de que uno va a salir de allí, que está como esa promesa también del sol, ¿no? Sí, Del nuevo amanecer, de que va a venir, en este caso, hablando de una transición que se parece tanto desde lo escorpiano a lo sagitariano, desde la serpiente al caballo de fuego, va a venir, va a venir el sol, va a venir la luz, va a venir el propósito, va a venir como un nuevo ser renovado después de todo eso. sí, Entonces, creo que eso funciona también. A mí me ayudó mucho no identificarme tanto con mi propio infierno personal y ya después de que empecé a dejar de temerle, a estar ahí y sostenerme ahí, todo fue limpiándose, todo fue pasando y siento que poco a poco como que ya he ido sintiéndome como mucho más fuerte y mucho más auténtica también, o sea, auténtica en el sentido de que también yo honré mi verdad ese momento. mm. Sí, yo siento que por eso, pues para la astrología que nosotras conocemos después del agua viene el fuego, ¿no? Como que después de ese proceso, porque el agua limpia, transforma, purifica, después del fuego como que viene como ese premiecito, como, ay, vuelvo a la vida, vuelvo a las ideas, vuelvo a todo. Y mira que ahorita que te escuchaba, yo pensaba que hay una distinción muy interesante como con este horóscopo chino versus cómo se entiende mucho la astrología popular y es que fíjate que los elementos ya no son tu personalidad, sino son como una parte del proceso, ¿no? Como que yo siento que nos pasa mucho, ¿no? Como pues como la gente que dice como, "Ay, no, es que todos los Géminis, yo no sé qué, son lo peor", ¿sí? Como que estamos muy atados como a la simbología de la astrología, como desde la personalidad, ¿no? Como tú, esto te determina a ti como eres, ¿no? Y esto que hablabas ahorita como de no identificarme, porque entonces fíjate como los escorpianos, ¿no? Entonces, pues claro, son lo peor porque son eh, Soy el diablo en las la tierra. emociones oscuras y todo, los dramáticos del zodiaco y que bla, 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 bla. Y fíjate que un poco
es bien lindo porque yo creo que el lugar original como de la astrología y de pronto un poco como lo que nosotras hemos podido entender es como, claro que habla mucho de ciertos aspectos de tu personalidad, pero pues qué lindo que uno los pueda, o sea, como que no se te olvide que tú no eres eso, o sea, como que tú no eres tu personalidad, ¿no? Como que tú eres ese ser introspectivo que tiene la capacidad de observarse en esos lugares, ¿no? Como que es muy difícil también porque yo siento que nos falta mucha compasión, como que nos falta mucha y mucha autocompasión, ¿no? Como también lo que tú me decías, como estoy viendo unas cosas muy oscuras dentro de mí, pero pues hay que mirarse aún así compasión de decirse como pues no pasa nada, sí, pues estás mirándote ahí, no eres esas cosas, estás mirando y estás observándote como en esta oscuridad. Eh, es parte del proceso, entonces fíjate cómo se diferencia, ¿no? Como ya no es que tú eres la peor persona del mundo por sentir estas emociones, no, no, yo soy, esto es parte de mi proceso y estoy en esa parte del proceso incómodo en el que me observo en esas emociones como oscuras y me observo en esa oscuridad y no me identifico con ellas, sino pues que empiezo pues como a mirar, bueno, esto viene de este lugar, ¿qué me está diciendo esto? Esto viene de este lugar. Es un ejercicio de despersonalización, pues como súper denso, pero me gusta mucho pues de pronto sí aprender a salirnos como de esa personalidad, ¿no? Porque como que la gente me decía, bueno, yo que soy caballo de fuego, ¿cómo me va a afectar el caballo de fuego? Y yo decía como, pues no sé si es más bien como, sí, como entonces tu año, no, pues tal vez de pronto va a ser un año más cómodo porque es una energía que se te da más fácil, pero pues no es como es tu año necesariamente, ¿no? O como que ya no es que tú eres así, punto. No sé cómo lo ves ahí, cómo me llega escuchándote. Y, o sea, lo más honesto que te puedo decir es que yo estoy muy mamada de las identidades. Ah, sí. Pero estoy hasta la madre, o sea, conmigo misma y cada vez que veo como alguien sobreidentificado y quizás es que es como un aspecto sombra de mí que yo me sobreidentifico y ahorita estoy así como que no le veo el sentido, ¿no? Como a realmente aferrarnos tanto a que somos esto, somos aquello y entonces yo no me muevo de aquí y es como si nos armáramos un caparazón inamovible en el que no podemos realmente explorar otras posibilidades de nosotros mismos. Y me gusta mucho esto Mm, que estás diciendo de realmente ver también como estos patrones energéticos como procesos, más allá de, o sea, siento que por supuesto que los arquetipos nos ayudan a identificar cosas esenciales de nosotros mismos. Creo que darle palabras a las cosas nos ayuda a configurarlas en el mundo y quizá como jugar con eso, con ese espacio mental de, bueno, sabes, me identifico con esto me gusta, o esto me sale un poco más sencillo, quizá esto siempre me ha costado, pero sí, creo que es mucho más valioso ver todo más como procesos que como identidades fijas y, no sé, es como más fresco también, te mm. permites ser más cosas, o sea, habitar más pieles, experimentar más, ver qué te funciona más y no quedarte como tan anclado en una visión de ti. Mm. Sí, sí, y en ese sentido, como me parece más lindo este tema del caballo, como, bueno, pues este es el proceso que sigue, ¿no? Como, bueno, no es como entonces ahora tú eres esto, no, es como, esto es parte como de ese proceso. Fíjate que los alquimistas hablan del cuerpo como el atanor, ¿no? Como el atanor es como el contenedor, ¿no? El contenedor de todo lo que se está transmutando por dentro, más Wow, allá como de la persona, ¿no? No, es tremendo, porque me parece que sí, ¿no? Entonces como, entonces el proceso de transmutación de la personalidad, fíjate que este fin de semana le escuchaba a alguien que decía, no, es que la gente no cambia. Yo decía, no, la gente cambia todo el tiempo, ¿no? O sea, la gente está invitada a cambiar. Y yo creo que de ahí nuestra pelea con la astrología popular es como, pues es que la astrología está pues para llevarte a ti hacia el cambio y la transformación necesaria para que tú vayas hacia tu deseo, no para decirte como, no, es que tú como eres Escorpio, pues eres lo peor. No, o sea, no, es que este es tu punto de partida y te mueves para allá. Pero entonces, volviendo al caballo, mira que una cosa que yo encontraba que me parece distinto, digamos, a la movida de Sagitario. Claro, porque pensamos como, bueno, Escorpio a Sagitario, entonces de la serpiente al caballo. Mira que el caballo a mí me conecta mucho más con Aries
que con Sagitario. Y fíjate que ¿te acuerdas en los 12 trabajos de Hércules? Como pues aquí rápidamente, como que Hércules hace 12 trabajos como para volver a volverse un dios, porque pues a él lo posee la locura y mata a su esposa y entonces queda en deuda con los dioses. Entonces pues todo esto es como una alusión a que pues todos tenemos que hacer los trabajos necesarios como para volver a encontrarnos con Dios, que somos nosotros mismos. Y bueno, yo en mis ideas locas que ustedes ya saben, el trabajo que él hace como en los establos como con unos caballos, está asociado al trabajo de Aries. Entonces yo pensaba como, es interesante este salto porque Sagitario es una movida como con mucha más visión y propósito, ¿no? Esto es una vaina como, ya entendí, yo me voy para allá. Pero los caballos, según lo que entiendo, es más una cosa del cuerpo. Es como, fíjate que como la cabra de Aries, ¿no? Que es como me tiro de cabeza y ya después voy mirando. Y una de las cosas que me parecía interesante del caballo es que es como el cuerpo en instinto, ¿no? Como el cuerpo, claro, es que tuvimos un año de mierda, todo el mundo hay contenido, nada sale bien, fue pucha, es que nada de lo que yo planeé me sale, entonces claro, como que explota. Y el caballo lo siento más como una explosión impulsiva y corporal, que me parece interesante porque yo, como buena ariana, yo creo mucho en el impulso. Lo que pasa es que yo creo que uno se pega muy duro en la cabeza cuando uno actúa desde el cuerpo, ¿no? Como yo que me quería ir de Bogotá y pues me trasteé como una loca y reboté como en muchos lugares hasta que di en la casa. Tal vez si yo hubiera sido más paciente, pues habría ido como cocinando esto más lento, pero el impulso no es malo. Y me parece distinto, ¿sabes? Como de nuevo, como un proceso en el que se contuvieron muchas cosas y porque además la madera es como una contenedora para que haya fuego, ¿no? Como que porque era el año de serpiente de madera, que la madera nosotros no lo tenemos como elemento en la astrología occidental, pero pues la madera es como la que da pie para que haya así como para que se prenda la chispa, ¿no? Como que es como ir poniendo las leñitas. Entonces, un poco como lo que pasó con la serpiente era como que, pues, como que todo eso empezó a poner leña para que esa vaina prendiera. Entonces, yo lo veo como también como un año impulsivo hacia el deseo, pero acá yo diría que no lo veo tan sagitariano porque yo siento que Sagitario pues ya es como una visión muy clara, ¿no? Como, como que ya vi para acá, va ese movimiento para allá. No sé cómo lo sientes tú ahí o cómo lo ves tú. Sí, yo siento que es una mezcla entre Aries y Sagitario, ahora que lo dices, porque realmente lo que me llamaba la atención es que, bueno, se dice que el arquetipo es como mucha búsqueda de libertad, de expansión. Todo esto viene después de un movimiento de depuración, de purificación, de soltar viejas pieles, por eso hacía como sobre todo esa analogía de Escorpio Sagitario, pero sí, por supuesto, también aquí está como muy claro que es un año muy impulsivo y que de hecho hay que cuidar mucho la energía en el sentido de que el riesgo es cansarse, agotarse, el burnout. eh, Quemarse, total. entonces, sí siento que tiene como toda esta, digamos, todas estas características de impulso, de ser valientes, de ser corajudos para iniciar. En eso, o sea, cuando hablamos ya de inicios, hablamos de Aries. Entonces, sí siento que tiene como una mezcla de los signos de fuego, pero creería más que, exacto, Aries y Sagitario. Y tienes toda la razón, o sea, digamos que viéndolo desde el inicio y desde el impulso y desde la acción, desde la energía yang pura, Ujú. sería Aries, sería un año Sería Aries. más Aries, yo lo siento. Como año uno, exacto, exacto. Y además que Em, fíjate que hay otra distinción que me parece muy interesante con los elementos, ¿no? Porque nosotros, de nuevo, como que en la astrología tal vez tradicional, los elementos hablan como del deseo, sí, como el fuego sobre todo, ¿no? El fuego, pues para nosotras es como el espíritu que desea, ¿no? Como que todo el mundo trae un deseo adentro y viene a expresarlo. Pero fíjate que el fuego en Oriente no se romantiza tanto, ¿no? Es más bien como, pues viene, es más bien como la reacción después de, sí, de que toda esa madera está ahí secándose, pues se prende y es mucho más, yo siento que aquí hay un llamado como el cuidado, ¿no? Que a mí me parece muy interesante porque siento que
podemos caer un poco en romantizar el año uno, también nosotras desde nuestro lugar de chicas acompañantes sanadoras, en plan, no te preocupes, este año va a estar mucho mejor, porque el año pasado estuvo terrible, pero entonces yo creo que también es importante decir como el fuego quema, ¿no? El fuego se prende, o sea, sí, o prende tu fuego en un montón de cosas que están secas y pues esa vaina sin control arrasa, quema, destruye, y yo creo que eso es algo que puede pasar. Ahí cuando tú decías como, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la gente que no se fue para adentro? Que tampoco queremos aquí ser las más alarmistas, ¿no? Como no hiciste introspección el año pasado, te jodiste. No, pues tampoco, ¿no? Pero pues, ¿cuáles son las consecuencias también de la, o como del evadir sentir, el evadir mirar, como el evadir hacer como el trabajo de ir como a esa limpia que pedía el año de la serpiente? Puede ser, o como yo lo veo, como una impulsividad loca, porque entonces estallamos, ¿sabes? Como que hay un fuego, pero si no hay un deseo, si no hubo como ese proceso de... sí, como de transmutación o como de purificación del deseo, pues yo siento que lo que la gente puede hacer este año bajo esta energía es enloquecerse y tal vez como hacer cosas súper impulsivas o botar toda la caneca a la Sí, basura, y también puede haber mucho daño, ¿sabes? Y como que tal vez puede haber mucho, como mucha herida ahí detrás de la vuelta. Entonces yo también creo que es como... Eh, claro que está lindo y claro que está lindo verlo como un año de siembra, pero hay que también hacer como el paralelo, como con este otro proceso de, pues es que hay que saber qué sembrar, porque uno todo el tiempo está sembrando, pero pues si tú no estás haciendo, si no hiciste bien la limpia y no sabes qué estás sembrando, de pronto lo que puede pasar en este año de siembra es que siembres un montón de cosas súper desconectadas o súper locas, pues ahí sí, quién solo sabe qué por el impulso de cosechas. hacer o de avanzar o de cambiar o de renovar. Yo creo que, o sea, lo primero que me está viniendo a la cabeza es que si estamos hablando que este caballo de fuego puede ser una mezcla de Aries y Sagitario, se necesita un poquito de Leo. Yo creo Lindo. que este año creo que puede que Leo, la energía Leo sea una gran maestra porque el fuego de Leo es estable, tiene foco, está direccionado, Mm. se mantiene. Se mantiene como en un punto sostenible para poder mantenerse encendido. Entonces, y siento que Leo también no peca tanto de optimista. Creo que uno en Aries muchas veces se bota de cabeza sin pensar en las consecuencias de las cosas. Te digo porque yo también he tenido como unos impulsos arianos durante mi vida que yo digo, Dios mío, como yo tomé esa decisión tan grande sin haber planificado Pensado, todo sí. esto y bueno, uno termina avanzando, pero pues viviendo también las consecuencias de su propio impulso. Y, y ojo, igual uno sobrevive y sale adelante y la guerrea y sabes, vas para adelante, pero bueno, Pero qué necesidad, sí, como qué necesidad de pegarte tan duro en la cabeza si te puedes ir como más lento. Por eso el ejercicio y la paciencia, tienes ahí sí. toda la razón. Y Sagitario, pues ve todo, que todo va a ser maravilloso, Mm. va a ser ideal, esto que yo voy a hacer la va a pegar del techo, todo lo agranda y es un optimismo que a veces también peca de poco realista. Entonces creo que aquí hace falta un poquito de, de De Leo Leo. como para Es, estabilizar, focalizar. sí, que Leo también es una energía, eh, pues es una energía como para mí que habla mucho, claro, para mí habla mucho del amor propio porque yo tengo a Leo en Casados, pero pues sí habla mucho como de la confianza en uno mismo, ¿no? Como en confiar en que mi camino es, pero tienes razón que es un fuego más estable, ¿no? Es como una velita, ¿sí? Como que ahí está prendido, pero pues no está la llama ahí pues quemando todo que pasa en Aries y puede pasar en Sagi, como que el ideal en Sagitario fuera como que la llama ya fuera un fuego mucho más expandido, pero como proyectado y dirigido, ¿no? Por eso la flecha. Pero es verdad que puede que no siempre, no todo el mundo esté ahí, ¿no? Por eso me parece interesante hacer como ese paralelo con Aries. Y mira que yo leía que el 2027 es el año de la cabra y la cabra es una cosa más sensiblona y mucho más suavecita y es como que la cabra viene después del caballo como a cuidar, a nutrir. Entonces yo también siento que es ahí como, bueno, eso Lindo. echaste una mano de semillas por allá, la loca, y eso empezó a crecer todo. Entonces que como que el 2027 viene la cabra ahí como en plan bueno. Fíjate que la cabra también es más como
Claro, yo soy cabra en alguno, no me acuerdo, porque uno tiene como 4 animales chinos, ¿no? Y yo pues soy muy mamá, tú sabes, ¿no? Entonces como aquí puliendo, amando. Entonces me parece como súper bonito que hace como que después de, por eso me parece interesante hablar del caballos de la impulsividad, como para también decir que en 2027 como que vuelve a haber tal vez como una pausa o como una cosa de, bueno, está bien, ya empezaste a sembrar vainas, que sigue, pues cuidarlas, ¿no? O sea, como, y de nuevo volver al tema de cómo no hay que olvidar el orden del proceso, como sembrar no es cosechar, no, sembrar es sembrar. Después de sembrar vienen las pruebas y vienen las plagas y vienen las cosas y viene el cuidado antes de la cosecha y que eso también puede ser lo que genere tantos impulsos este año, ¿no? Como esa desconexión, como con la paciencia del proceso en el que pues siempre va a ver que me salga ya. Entonces yo creo que más bien va a ser como, sí, mucha gente haciendo cosas locas, como me voy, suelto todo, tiro todo y como, uy, no, cálmate, cálmate, porque sí, chévere que ya haya una energía de movimiento, como que yo creo que hay que tener como esta energía, como que hay que ser muy consciente también de los movimientos, aunque es que es una cosa muy corporal, ¿no? Como que el caballo es el instinto por encima de la cabeza. No, y lo ariano siempre habla de una necesidad casi visceral. O sea, yo Hmm. creo que cuando uno hace algo desde la energía ariana es porque necesitas hacerlo. O sea, tú estás cubriendo casi que una necesidad básica de ese momento. Si es moverte, moverte. Si es enamorarte, enamorarte. Si es hacer cualquier cosa, es como yo, mi cuerpo necesita hacer esto. Y es lo que tú dices, también viene desde una energía que estuvo contenida y que ya está lista para Para explotar. explotar, para proyectar hacia afuera. Y me parece muy bonito lo que dices de la cabra también porque tiene una analogía con la numerología. Después del 1 viene el 2 y el 2 es un número regido por la luna. Mm. Entonces, siempre que vemos un número 2, tanto en personalidad de alguien, un año 2 o un año personal 2, es un año de cuidado, de maternar, de estar enfocado en las emociones, en las relaciones, en los vínculos. Mm. Entonces, tiene mucho sentido, la verdad. Sí, bonito, bonito. Em, y porque sí, como que es parte, es como cuidar la siembra, cuidarlo siempre, estar pendiente, ponerle agüita, parte como de ese movimiento que pues yo creo que va a ser parte, ¿no? Como de lo que siembres este año. Pues me parece, ¿sabes qué? Ahorita que hablábamos como del fuego de Aries, que también está muy vinculado como a la violencia, ¿no? Como que yo siempre he vinculado como Aries como a la violencia primitiva, yo siempre te lo he dicho, ¿no? Como que el acto de ser violento no está aquí en el cerebro prefrontal, como me explicabas tú, sino pues por allá en la base de la nuca, es una cosa meramente animal. El reflejo, casi, ¿no? Exacto. Y yo Vienen y también. Exacto, exacto. Es que siento que también es como que es también como ese instinto de proteger la vida, que yo siempre he creído que nosotros somos, o como que todos los animales hay plantas, todos tienen unos aspectos violentos porque se saben valiosos. Como la vida es tan valiosa, tiene que tener una forma de protegerse. Y en ese lugar me parece muy interesante también como las movidas que están pasando como a nivel mundial ya, ¿sabes? Como que yo siento que hay como una movida cada vez más violenta en temas políticos, en temas estructurales, ¿sabes? Como que la gente que está como más iracunda, ¿sabes? Como la gente está, la intolerancia está como ahí cocinándose y yo creo que eso también puede ser una cosa que se expanda este año, ¿sabes? Como una necesidad cada quien desde el miedo como de empezar a protegerse y yo creo que se puede manifestar en esas formas también, como pues tampoco para ponerlo todo lindo, todo luz, todo paz y amor, sino pues también como pues también, sabes, como pensando en los eclipses que se dan también en un eje muy político estos años, ¿no? Porque pues Acuario, Leo son ejes muy políticos, como este Leo, yo siento de que doble nos une en Leo, agresivo.
Exacto, como el nodo sur es como los reyes, porque Leo, pues en ese sentido también son como los reyes y yo siento que es una invitación a soltar esos líderes o como al rey y Acuario, que es de nuevo como la revolución coluctiva y todo. Entonces yo también creo que puede ser un año en el que se cocinen y se empiecen a como a manifestar unos sentires con respecto a no podemos seguir así, la vida no puede seguir así y pues empieza desde el impulso que conocemos todos que es la violencia, porque pues antes de nosotros ser seres sociales, seguramente pues éramos seres violentos, ¿no? Pues como yo creo que pasó mucho antes de que en alguna parte de nuestra evolución humana pues nos diéramos cuenta que era más fácil hacer acuerdos que pues matarnos entre todos pues por la comida. Entonces yo creo que en el orden del proceso puede que también sea un año extraño con respecto a eso, ¿sabes? Como en mi visión más conspiranoica, también, que a mí me encanta ser una vieja conspiranoica con respecto a lo que va a pasar en el mundo. No sé cómo tú lo ves ahí, amiga. Sí, a mí me parece que tiene sentido. Sabes que yo a veces me disocio mucho de lo que está pasando políticamente porque no lo Porque puedo eres superar ni Piscis. digerir. Sí, amiga, yo, si yo fuera Piscis, yo haría lo mismo. Entonces, a pesar de que en verdad yo tengo como una mirada muy política en general de las cosas, ¿no? Como que cuando hablo de eso me súper apasiono y, ¿sabes? Y tengo opiniones súper cortantes y muy claras y muy contundentes. eh, Realmente yo no sé qué esperar este año y me da un poco de miedo, la verdad, porque hay como mucha incertidumbre en el ambiente, Sí, pero fíjate. estoy como tratando de recurrir a la confianza personal, a lo que estamos hablando, ¿no? Como de, bueno, realmente creo que si es un año uno, también hay que ocuparse mucho de uno De como uno. individuo, uno buscar su bienestar, uno buscar realmente seguir su deseo, que uno esté alineado con lo que realmente uno quiere. Y creo que a partir de allí ya veremos qué se desarrolla en el camino y en la comunidad y en nuestros países y en el mundo en general. Pero bueno, sí, la cosa está bastante caliente y creo que es parte también de estos nodos, de que los nodos realmente están pasando por ese eje, entonces hay mucho llamado al cambio, a la revolución, a la muerte de estructuras viejas, estando Mm, Acuario como nodo norte. Y, y bueno, hay mucho también de limpieza de estos egos que mm. han sido pues estos personajes que han tomado demasiado espacio y que muchos se han vuelto tiranos y que muchos se han aferrado al poder y que estamos viendo todos estos desastres de verdad en términos humanitarios. Es muy deplorable y creo que hay muchas cosas que no deberían estar pasando, pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva toda esta ola. Yo aquí le pregunté a ChatGPT que me diera como una especie de resumen energética, espiritual y prácticamente de la Oh, transición del año de la serpiente al caballo de fuego. Energéticamente dice que pasamos de conservar energía a gastarla. Fíjate lo que hablamos de que el año pasado era como si todo estuviera encapsulado, como si todos estuviéramos dentro de nosotros. Sí, estaban como pasando muy cosas, aguantando, sí, total. pero estaba todo muy introspectivo. Vamos de lo interno a lo externo, lo que estuvo en pausa empieza a moverse rápido y sensación de que todo se acelera. Todo esto hablando del aspecto energético. Espiritualmente dice que la sabiduría de la serpiente se pone a prueba, ya no basta con entender, hay que encarnar lo que estamos Mm, hablando del cuerpo, las decisiones, realmente tener como ese impulso de ya, romper el cascarón o romper la vieja piel y realmente alinearnos con lo que sabemos que estamos en este momento. Lo reprimido puede salir con fuerza, que es mucho de lo que tú estabas hablando, y se activa la coherencia, pensar, sentir y hacer alineados. Esto, por supuesto, en virtud. Y de manera práctica, planes guardados van a la ejecución, ideas privadas se vuelven acciones visibles, decisiones pensadas se vuelven decisiones vividas, mm, encarnadas, y cambios internos nos llevan a cambios externos reales. mm. Entonces, creo que todo esto lo que dice es que vamos de un yin muy profundo a un yang explosivo. Entonces, lo que dijo Meli, hay que estar muy pendientes de bueno, cuidar,
el La excesivo energía, sí. impulso, la excesiva violencia, quizás ser demasiado arbitrarios también con nuestras decisiones. Sí, hay que iniciar, pero también tratar de hacerlo con la mayor coherencia posible y pues también tomando en cuenta todo lo que aprendimos el año pasado, o sea, que todo eso que vimos de nosotros mismos, que fuimos transformando, sean una guía para este año de nuevos inicios. Mm. No sé Yo creo si que tienes algo más que aportar, amiga, para ir cerrando. Yo creo que algo que tú decías que me parecía muy bonito y era como, yo creo que esta enseñanza del año de la serpiente de mirarme introspectivamente y aprender cómo a separarme como de ese lugar, eso es un aprendizaje que si bien se dio el año pasado, ojalá se volviera un ejercicio como práctico, porque finalmente creo que en ese ejercicio de introspección y como cultivar ese ejercicio introspectivo puede ser la llave para que yo. Claro, no se trata de reprimir los impulsos porque pues es un año para ser impulsivo, pero entonces como hacer, como cultivar ese ejercicio introspectivo para yo estar un poquito más tranqui con la impulsividad hacia dónde la estoy canalizando, porque pues finalmente pues llega como toda esta bonanza de energía y fíjate, yo te decía que me siento con una energía hoy, esta semana, el fuego que no había tenido en años. Pero bueno, ¿en dónde la voy a poner, no? ¿En dónde entonces volver a mí, volver adentro, volver a esas emociones incómodas, todo esto que hablábamos como de salirme un poco de identificarme como con el signo y con el símbolo, sino más bien observarme dentro del signo y dentro del símbolo? Yo creo que también puede ser un ejercicio, ojalá sea un aprendizaje que se quede conmigo, ¿no? Como aprendí que tenía que limpiar el terreno antes de volver a sembrar, pues ahora procuro ir deshiervando cada tantico, pues como para, pues sí, como para que esos impulsos estén bien dirigidos. Eso es lo que yo aportaría ahí también de lo que hablábamos. Me parece bonito. Yo lo último que quiero aportar en este episodio es que realmente yo hago un llamado a la valentía, porque pues un Mm, llamado que me he hecho a mí misma también, de confianza en el cuerpo, en el instinto, de que realmente pues ahí hay una inteligencia enorme y creo que cuando estamos muy atrapados en la mente, o sea, que para mí es muchas veces lo habitual y pensamos que las grandes decisiones y que las transiciones tienen que todo ser milimétricamente cuadriculado y que todo tiene que caber y que tenemos que tener las respuestas a todo y las soluciones a todo y lidiar con todas las contingencias posibles, pues creo que no es el norte este año. Creo que yo siento particularmente un llamado a confiar en mi cuerpo, en mi mm. instinto, en que si algo se siente en verdad en mi corazón y en mi tripa, pues por ahí es, ¿no? Y saber también que uno quizá puede tener esa capacidad de oler cuando algo está mal. Aries también tiene esto como del olfato, ¿no? Como Del de instinto, sí, pues muy corporal, muy animal. No es como una muy animal. intuición divina, sino como una cosa del cuerpo, un instinto del animal, ¿de acuerdo? Entonces, si no sientes eso, pues sigue adelante y confía en ti y confía en aquello que vas a sembrar y bueno, uno siempre quiere sembrar bien. Ojalá todos sembremos bien y llevemos nuevas Y si no, no realidades. pasa nada, y si no, no pasa nada, pues limpias Vuelvas la a sembrar. cosecha y vuelves a sembrar, pues de eso también se trata, ¿no? Como de, ay, pues de tomarnos lo más relajado, ¿no? Como Total. de perdonarnos también, de perdonarnos si la cosecha no sale bien, de aprender que uno no siempre cosecha todo lo que quiere, pero saberlo identificar, ¿no? Saber decir como, bueno, pues me coseché, me sembré ahí unas vainas porque estaba rabiosa, porque estaba impulsiva, porque no estaba sabiendo procesar eso y pues me gané esta mano de mierditas. Bueno, pues limpio y vuelvo y arranco, ¿no? Yo creo que también, Esa em, liviandad de Aries me parece hermosa, que sí, es sí, como, no pasa nada, como que al final probé, sale no bien, me al final sale gustó, no me bien. gustó, pero avancé. Sí, sí, al final yo creo que uno, pues es el ejercicio humano, ¿no? Yo últimamente siento una compasión por los humanos, no sé por qué estoy ahí en un amor. Y Están pues es pasando por también el, malditos cristianos, amiga. sí, también, porque también Saturno anda por ahí entrando en Piscis y esa movida me parece muy preciosa, hace bien.
también como, pues sí, como aprender a ser más blanditos con nosotros mismos entre todos estos procesos, ¿no? Porque pues ya la vida está difícil, el mundo está difícil, todo este década de los 20 ha estado súper caótica, pues entonces yo también creo que es como, pues suavizarnos también como nosotros, como si no nos han dado muchas cosas y si no hemos cosechado muchas cosas que sembramos, pues también es porque hay mucho miedo, hay unas movidas ahí en el cielo tremendas con respecto a las estructuras y a un movimiento colectivo. Entonces, pues tampoco es 100% la culpa de uno, sino pues también la vida pasando y haciendo todas sus movidas a nivel colectivo. Entonces, sí, amigos, tómenselo con calma, pero confíen en ese instinto y confíen en que uno siempre sale parado, uno siempre cae parado, de pronto un poco golpeadito, pero pues lo normal, ¿no? Pues te paras, te limpias, te mimas, te cuidas. Que tengan miedo a vivir que no vivo. Exacto, exacto. Peor es no tirarse al agua, peor es quedarse ahí eternamente restringido. No, no, este es el año como de hacer esas cosas impulsivas con el corazón y aprender a pulir eso, como y aprender a ver cómo logro que ese deseo que yo tengo cada vez se vaya materializando, se vaya transformando y se vaya puliendo. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa este año, por el lado bueno, por el lado malo. Sí, Eh, está bueno hacer estos recogimientos de los patrones energéticos y aplicarlos también no como una sentencia, sino como una invitación a la observación. exacto. Ver qué nos pasa, ver qué les pasa a los demás, ver qué se está moviendo a nivel colectivo. Yo creo que es la mejor manera de aprender lo esotérico, porque ahí vamos como recogiendo y entendiendo cómo se van manifestando las energías. Y bueno, amiga, siempre feliz de hacer estos episodios contigo, de tener este espacio tan hermoso para poder hablar y compartir nuestros saberes. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta acá. Espero que les haya sido muy útil el episodio. Recuerden que pueden comentarnos si quieren que hablemos de algún tema en particular que tenga que ver Por con favor. las mancias, todo lo esotérico referente a astrología, numerología, zodiaco chino, cábala. Lo que quieran, se lo respondemos. Y si tienen Exactamente. dudas, inquietudes de esto, también estamos buscando un nuevo nombre para nuestro podcast, pero no la hemos logrado, así que si tienen sugerencias, y si no, pues que comenten el emoji pues de un caballo, Un para saber si caballo. nos escuchaste hasta acá. Y gracias, sí, gracias por escucharnos. Me gustó eso que dijiste, como las amigas brujas de confianza, eso me gusta ese perfil para nosotras. Entonces, sí, sí, amiga, Recuerden gracias a ti. suscribirse. Recuerden suscribirse, darles me gusta, compartir este episodio con personas que puedan aprovecharlo y Exacto. disfrutarlo así como ustedes lo disfrutaron, espero. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, Listo. amiga. Chao.